Y más al respecto, ahora sobre el Arca de la Alianza, en la página propia del Instituto del Templo, os vamos a mostrar algo que me recordó una persona, y se lo agradezco porque lo tenía, pero yo no os lo había mostrado. Ellos hablan de cuándo comenzará la reconstrucción del templo sagrado. Está traducido directamente del inglés, con lo cual algún error vamos a encontrar, pero de escritura, básicamente, gramatical, no de contenido. Hay dos enfoques para responder a esta pregunta. Un enfoque se basa en la dinámica geopolítica del Monte del Templo y el otro enfoque se basa en el deseo de la nación de Israel y sus hermanos de reconstruir el templo sagrado. Geopolíticamente, el Monte del Templo tiene que ser limpiado de la cúpula de la roca y de las mezquitas que actualmente están ubicadas sobre él antes de que pueda comenzar la reconstrucción física del templo sagrado. Lo tienen claro, ¿eh? Las mezquitas tienen que desaparecer. Se pueden imaginar muchos escenarios que lograrían esto. El más prometedor, y no necesariamente el más descabellado, implicaría el reconocimiento musulmán del monte como el lugar previsto para la reconstrucción del templo. Dicen que esto no es descabellado, que el mundo musulmán puede llegar a aceptar esto. Con la aquiescencia del mundo musulmán, las estructuras musulmanas que actualmente se encuentran en el monte serían desmanteladas y reensambladas en otro lugar. Tradicionalmente los textos musulmanes, comenzando por el Corán, aceptan las profecías del retorno de la nación judía y la reconstrucción del templo sagrado. Hoy, por supuesto, el Islam radical domina el mundo musulmán y hasta que este fenómeno sea derrotado, ya os podéis imaginar, naranjas de la China, nanay, que no pueden levantar el tercer templo. Es interesante, porque cuando ya sabemos que el Vaticano fue quien escribió el Corán para entregárselo, ya sabéis a quién, y hacer todo el tema del Islam, ya tenían previsto su ojo en tener Jerusalén. Por tanto, por activa y por pasiva, el Vaticano siempre ha intentado poder estar ahí. Y para eso ha necesitado el utilizar a alguien para que eso suceda. Y ya preparó guerras mundiales para que finalmente hubiese una situación propicia para ello. Y al final esto se va a dar. En fin, pero hay un Islam radical que fueron los que se rebotaron totalmente contra el Vaticano y estos no quieren que esto vaya por este derrotero. Con lo cual, si no es por las buenas, será por las malas. Pero las mezquitas, ya sabéis que de allí van a desaparecer, de un modo u otro. Dice, más al grano y más esencial para la reconstrucción del templo sagrado es el deseo de la nación de Israel de cumplir el mandamiento de Dios de construir el templo y renovar el servicio divino. En este momento la nación de Israel está luchando con su propia identidad. Desafortunadamente hay quienes quisieran deshacerse de nuestras obligaciones con Dios y ceder el monte del templo a los musulmanes. Sin embargo, al mismo tiempo, existe un deseo creciente entre el pueblo de Israel de regresar al monte y reconstruir el templo sagrado. Esta creciente conciencia del templo depende de la educación y la conciencia. Esto, por supuesto, es donde el Instituto del Templo ve su misión. A medida que recuperamos el conocimiento y las tradiciones de nuestro pueblo con respecto al templo sagrado y los damos a conocer al público judío y gentil en general, este conocimiento echa raíces y crece el movimiento para la reconstrucción del templo sagrado. Y mientras lo hace, comienza a abrirse camino hacia la vanguardia de la agenda mundial. Vaya palabras, ¿eh? Menciono a los gentiles porque se mencionan en las profecías específicamente en relación con el templo sagrado, al que se hace referencia como una casa de oración para todas las naciones. Isaías 56, 7. Una vez más, ya veis el texto que van a utilizar para que judíos y gentiles de todo el mundo vayan allí a adorar. ¿Y adorar el qué? Pues ya os podéis imaginar. No solo al Papa de turno que se va a sentar allí, sino con el ecumenismo que se ha trabajado previamente a nivel interreligioso, no solo de cristianismo, todos irán allí. ¿Y a quién van a adorar? ¿Al Papa? Y ya está. Hasta el mismísimo Satanás cuando se haga pasar por Cristo.
Y todo el mundo será uno, a excepción del pueblo de Dios, que seguirá denunciando que esto no es la voluntad de Dios y que este es el gran engaño. Ya os podéis imaginar qué van a decir al pueblo de Dios o qué le van a hacer, ¿no? Parecería haber una conexión entre la primera respuesta y mi segunda, un movimiento fuerte y firme hasta la reconstrucción del templo sagrado, expresado tanto por Israel como por las naciones. Podría tener un impacto profundo, aleccionador e iluminador en la respuesta del mundo musulmán. Vaya cosas. ¿El Instituto del Templo está construyendo el templo sagrado fuera del sitio? No, el Instituto del Templo no está construyendo el templo fuera del sitio. Estamos construyendo un altar de piedra fuera del sitio para que cuando llegue la oportunidad podamos moverlo a su ubicación adecuada en el monte. El servicio divino, incluidas las ofrendas, puede comenzar antes de la construcción del templo mismo, una vez que el altar esté construido y colocado en su lugar apropiado. El Instituto del Templo esperará todo el tiempo que sea necesario. El tiempo para la construcción del templo ciertamente no depende de nosotros. En cuanto a las cenizas de la vaca roja, la vaca lazana, de la cual ya hemos presentado bastantes temas, si bien son esenciales, existe según la Torá la posibilidad de proceder temporalmente con el servicio divino en el templo sagrado, cuando la mayoría de la nación de Israel es ritualmente impura, como es el caso hoy. Esto es para ayudar a la nación a comenzar a continuar el servicio incluso en situaciones extremas. Por tanto, ¿la vaca lazana les es imprescindible? Sí, pero no. Interesante, ¿eh? Sí, pero no. Para empezar, mira, puede pasar sin ella. Pero, claro, evidentemente, luego sí o sí tiene que aparecer y se tiene que hacer cenizas de ella y ser esparcida sobre todo ese lugar. Y así se purifica el lugar y el pueblo. Pero mira por dónde ya pueden llegar a empezar si quieren. En resumen, no son los problemas técnicos los que están retrasando la reconstrucción del templo sagrado, ya que estos pueden resolverse. Lo que se necesita es la voluntad del pueblo de Israel y de las naciones para hacer lo necesario y edificar la casa de Dios. Y de las naciones, sí, porque irán todos a una, ¿eh? Ya se encarga Estados Unidos de hacer ese nuevo orden mundial junto al Vaticano para que así sea. Y los que no quieran pasar por el aro se tendrán que doblegar sí o sí. Que se lo digan a Rusia y China y a todos los demás, ¿eh? Bueno, pues, ¿esto termina aquí? No, porque aún dicen algo más. ¿Dónde se encuentra el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza es uno de los temas más fascinantes relacionados con el templo. Hay muchas teorías sobre lo que sucedió con el Arca de la Alianza y abunda la especulación sobre su ubicación real. Algunas personas piensan que fue llevado al Vaticano junto con otros vasos del templo, como los representados en el monumento romano, el Arco de Tito. Hay muchas crónicas históricas antiguas y auténticas, e incluso leyendas más populares que atestiguan que muchos vasos sagrados fueron llevados a Roma. Sin embargo, esto no se aplica a la característica más sagrada del primer templo, el arca. Si bien algunos afirman tener evidencia de que el arca está en Etiopía, y por supuesto los cinéfilos disfrutaron de una versión fantasiosa de la historia en busca del arca perdida, la de Indiana Jones, ya sabéis. En realidad, la expresión arca perdida no es una descripción precisa para el punto de vista del pueblo judío, porque siempre hemos sabido exactamente dónde está. Así que el arca está escondida y bastante bien escondida, pero no está perdida. Y claro que saben que está escondida y que no está perdida. Y la intentaron sacar y no pudieron. Y si no sabéis de qué va eso, mirad todo lo que presentamos sobre Ron Wyatt, el descubridor no solo del Arca de Noé y de otras cosas, sino del Arca de la Alianza. Y sí, se sabe de sobras dónde está. Y el gobierno de Israel lo sabe de sobras. Y los que llevan las antigüedades de Israel lo saben de sobras. Y quisieron sacarla y no pudieron. 6 levitas murieron fulminados. ¿Y volvieron a llamar a Ron Wyatt para que la sacara al arca? No.
porque ya temían eso, que miraran ¿a quién? Pues que mirara de sacar a los levitas que no salían, y los tuvo que atar a una cuerda, ir sacando uno por uno, y estaban fulminados. Bien, si sabéis de qué va eso, perfecto, no hace falta que añada nada más. Pero si no, mirad los vídeos en nuestra web o en nuestro canal, donde veréis lo que Ron Wyatt explicó al respecto, y que muchos aún quieren creer que es mentira, y que nosotros, a través de, gracias a Dios, investigaciones, nos llegaron datos y pudimos comprobar que eso es realmente cierto. Ese relato no es mentira, por más que a muchos les gustaría que lo fuera, incluido adventistas. Recordemos que Ron Wyatt fue adventista, era adventista hasta su muerte, y ahora lo desprestigian. En vez de contarle al pueblo todo lo que había y mostrarlo al mundo para que crean, todo lo contrario. Qué triste, qué deplorable. En fin, algún día, si Dios quiere, estaremos en ese lugar. Pero mientras, siguen diciéndonos, la tradición registra que incluso cuando el rey Salomón construyó el primer templo, ya sabía, por inspiración divina, que eventualmente sería destruido. Así Salomón, el más sabio de todos los hombres, supervisó la construcción de un vasto sistema de laberintos, cámaras y corredores debajo del complejo del monte del templo. Él ordenó que se construyera un lugar especial en las entrañas de la tierra donde los vasos sagrados del templo pudieran ser escondidos en caso de peligro inminente. La tradición midrásica enseña que el rey Josías de Israel, que vivió unos 40 años antes de la destrucción del primer templo, ordenó a los levitas que escondieran el arca, junto con la menorá original y varios otros artículos, y eso incluye el maná, la vara de Aarón que reverdeció de almendro, etc., en este escondite secreto que Salomón había preparado. Esta ubicación está registrada en nuestras fuentes y hoy en día hay quienes saben exactamente dónde está esta cámara. Y sabemos que el arca todavía está allí, tranquila y esperando el día en que será revelada. Hace algunos años se hizo un intento de excavar en dirección a esta cámara. Esto resultó en disturbios musulmanes generalizados, o sea, muchos disturbios. Tienen mucho que perder si se revela el arca, ya que demostrará al mundo entero que realmente hubo un templo sagrado y, por lo tanto, que los judíos realmente tienen derecho al monte del templo. La posición oficial del Waqf islámico, el organismo que gobierna sobre el monte del templo, es que nunca hubo un templo sagrado y que los judíos no tienen ningún derecho sobre el lugar. Bueno, ellos creen que Salomón hizo ya una parte en algún lugar que serviría para esconder el arca y todos esos objetos. Y verdaderamente, sí, están escondidos, pero no están donde muchos creen. Está relativamente cerca, pero no donde muchos creen. La mayor parte de gente piensa que es debajo del mismo monte del templo. Ron Wyatt mostró que no. Está debajo del Gólgota, del monte Calavera, 6 metros justo por debajo del lugar de la crucifixión de Cristo, en las cuevas de Sedequías. Allí sigue, y de ahí no la van a sacar. Dios hará que alguien saque al menos los mandamientos, pero los judíos de allí no van a sacar nada, porque no pueden, Dios no se lo permite. El arca sigue custodiada por ángeles del Señor, aún ahora. Y hasta su debido tiempo no saldrá nada de ahí a la luz, y eso será con la ley dominical. En fin, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, y Dios sabe cuándo toca cada cosa.